Teorema de Thevenin. Esto es una de las herramientas que se tienen, una de las herramientas más poderosas que se tienen para el análisis de circuitos de mediana y alta complejidad. Lo que establece el teorema de Thevenin es que cualquier red que sea bilateral y lineal puede reducirse a un circuito de dos terminales que se compone de un resistor en serie con una fuente de voltaje. ¿Ok? Es decir, si yo necesito saber cuánto es la corriente y el voltaje que pasa por un resistor que se encuentra conectado a un circuito medianamente complejo, yo puedo retirar ese resistor y simplificar todo lo que está alrededor de todo lo que estaba alrededor de esas dos terminales donde estaba conectado ese resistor y simplificar todo eso para que quede en una fuente en serie con un resistor y luego conectar en las terminales de ese arreglo de dos elementos, conectar nuevamente mi carga o el resistor que estaba analizando desde un principio. Entonces, el equivalente de Thevenin quedaría de toda esa red compleja, quedaría como se muestra en la imagen, sencillamente una fuente que va a tener un valor del voltaje de Thevenin que se va a analizar cómo sacar posteriormente y un resistor en serie a esa fuente que sería tendría un valor de la resistencia de Thevenin que vamos a ver cómo analizar y cómo sacar posteriormente. El primer paso para poder aplicar esta técnica de análisis en un circuito es, como comentaba hace unos segundos, quitar la carga, es decir, quitar el resistor que es el que queremos saber cuál es la corriente que lo atraviesa y el voltaje que cae en él. Vamos a retirarlo y vamos a marcar las dos terminales en donde estaba conectado. Como segundo paso, vamos a apagar todas las fuentes. Recordemos que las fuentes de tensión se apagaban haciéndolas un cortocircuito y las fuentes de corriente se apagaban haciéndolas un circuito abierto. Como tercer paso, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Qué es resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin es la resistencia vista desde las terminales de la carga, de donde estaba conectada nuestra carga. Entonces, por decirlo de otra forma, es como si conectáramos el tester ahí en esas dos terminales y midiéramos la resistencia. ¿Cuánta resistencia hay entre esas dos terminales? Obviamente, este procedimiento se hace cuando tenemos todas las fuentes apagadas. Como cuarto paso, calculamos ahora el voltaje de Thevenin. ¿Cómo calculamos este voltaje de Thevenin? Bueno, lo calculamos analizando la tensión que provoca cada una de las fuentes entre esas dos terminales donde estaba conectada nuestra carga. Para esto es muy útil generalmente utilizar la herramienta de análisis de superposición, es decir, encendiendo las fuentes una por una y calculando el voltaje que existe entre esas dos terminales donde estaba nuestra carga, luego sumando o restando los efectos de cada una de esas fuentes. De esa manera obtenemos el voltaje de Thevenin para que en el quinto paso pues redibujamos nuevamente el circuito y ahora lo único que vamos a dibujar sería una fuente de tensión cuyo valor es el voltaje de Thevenin, un resistor en serie a esa fuente cuyo valor es la resistencia de Thevenin y en las dos terminales A y B que se muestra ahí vamos a conectar nuevamente nuestra carga que habíamos retirado en un principio. Ahora el análisis sencillamente se reduce a una fuente con dos resistores en serie. De esa manera podemos calcular la corriente que es atravesada o que atraviesa nuestra carga en ese circuito tan complejo que ahora
lo tenemos totalmente simplificado a una red de un resistor y una fuente. Vamos a hacer este ejemplo. Acá tenemos a la izquierda se puede ver el circuito. Tenemos una fuente de 20 volts y tenemos una fuente de 2 amperes. Un resistor R1 de 24 ohms y un resistor RL, que es el resistor que estamos analizando para determinar cuál es la corriente y el voltaje que está consumiendo este resistor. Ahora bien, vamos a encontrar para eso el equivalente de Thevenin externo a ese resistor RL. Es decir, todo lo que está conectado a ese resistor RL, quiere decir todo esto de aquí. Todo esto de aquí que estoy encerrando en esa línea roja, todo eso de ahí vamos a simplificarlo para que solamente sea un resistor y una fuente que conectemos a RL. Primero que todo vamos a retirar la carga, como dijimos, y podemos para eso, entonces, redibujar el circuito de manera que nos quede solamente los elementos sin la carga. Estos son 2 amperes y esto es R1, 24 ohms. Es muy importante en este primer paso identificar las terminales, ¿verdad? Donde estaba conectada nuestra carga, porque es desde este punto de vista, desde estas terminales, que vamos a calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia. Ahora, como segundo paso, vamos a apagar todas las fuentes y vamos a calcular la resistencia de Thevenin. Entonces calculamos, o más bien apagamos las fuentes de voltaje. Vamos a calcular la resistencia de Thevenin por acá. Ok. Apagamos la fuente de voltaje haciéndole un corto. Luego viene el resistor. Luego vendría nuestra fuente de corriente, pero la fuente de corriente la apagamos haciéndolo un abierto, ¿verdad? Retirándola nada más. Y tendríamos nuestras terminales A y B. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuánto es la resistencia de Thevenin? ¿O cuánto es la resistencia que vemos ahí? Entonces, si colocáramos un tester, un ómetro, en esos dos terminales A y B, lo que vamos a tener es una resistencia conectada en paralelo a esas dos terminales. Solamente una resistencia de 24 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente de Thevenin va a ser, en este caso, de 24 ohms. Vean que sencillamente lo que hacemos es analizar cuál es la resistencia total o la resistencia equivalente que obtenemos al retirar o al apagar todas las fuentes. Lo que incluso podríamos redibujar esto, viendo que en realidad lo que tenemos es esto, ¿verdad? Un resistor de 24 ohms conectados entre los puntos A y B. Conectado entre los puntos A y B. Ok, ya tenemos nuestro valor de resistencia de Thevenin. Vamos a averiguar nuestro valor del voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin lo podemos hacer
con diferentes técnicas. Podríamos aplicar la técnica de la superposición. Primero, vamos a ver cuál es el efecto de la fuente de voltaje. El efecto de la fuente de voltaje podríamos dibujar ahora, según nos dice el teorema de la superposición. Apagamos todas las fuentes excepto una. Entonces apagamos la fuente de corriente y tenemos la de voltaje acá. Aquí iría la de corriente. Ahí ve. Tenemos 24 ohms aquí y aquí tenemos 20 volts. Ok, entonces, entre las terminales A y B, tenemos ese abierto ahí. Evidentemente, estos 20 volts se van a repartir entre este resistor y este abierto, ¿verdad? Consumiendo todo el voltaje, el circuito abierto, porque tiene una resistencia infinita. Por lo tanto, en este caso, entre A y B va a haber un voltaje máximo de 20 volts. Ahora, con la fuente de corriente, vamos a hacer un corto de la fuente de voltaje. Dibujamos nuestra fuente de corriente acá. Muy importante dibujar siempre las terminales desde donde estamos analizando. Y vemos que ahora el voltaje de acá, el voltaje entre A y B, es el voltaje que existe en el resistor R1. Las terminales A y B están conectadas de forma paralela a el resistor R1. Por lo tanto, si obtenemos el voltaje en R1, vamos a obtener el voltaje entre A y B. La corriente que sale de la fuente de corriente solamente tiene un camino para cerrar el circuito y es a través del resistor R1. Por lo tanto, es posible decir que la corriente en R1 serían 2 amperes. Teniendo la corriente y la resistencia de R1, podríamos calcular su tensión. Sería 24 por 2. Eso serían 48 volts. Es muy importante notar que la polaridad del voltaje entre A y B, en este caso, es de esta manera. Es la misma polaridad que tiene el voltaje que cae en el resistor R1. Más abajo y menos arriba. Esto debido a la dirección de la corriente por R1. Sin embargo, vean la polaridad del voltaje que define en el caso anterior de la fuente de voltaje, cuando estamos analizando la fuente de voltaje. En este caso, la polaridad entre A y B, la polaridad del voltaje, es inversa a la polaridad que provoca la fuente de corriente, más en A y menos en B. Por lo tanto, a la hora de sumar los efectos,
el voltaje entre A y B sería 48 volts menos 20. Sería 28 volts. ¿Ok? ¿Y con qué polaridad tienen esos 28 volts? Tienen la polaridad de la magnitud mayor. Es decir, más en B y menos en A. Estos 28 volts, entonces, vienen siendo nuestra V de Thevenin, nuestro voltaje de Thevenin. Ahora bien, como quinto paso, vamos a dibujar nuestro equivalente de Thevenin. Recordamos que el equivalente de Thevenin sencillamente es una fuente de tensión en serie con un resistor y con dos terminales, A y B, en donde vamos a conectar nuestra carga. ¿Qué valor tiene esta fuente de tensión? Tiene un valor de 28 voltios. ¿Qué valor tiene esta resistencia de Thevenin? Tiene un valor de 24 ohms. Tomen en cuenta lo que acabamos de ver, que el voltaje entre A y B debe ser más aquí y menos acá. Esa sería la polaridad del voltaje según el análisis que acabamos de hacer hace unos segundos. Por lo tanto, esa fuente que pusimos ahí debe estar al revés. El más debe estar abajo y el menos arriba. Ok, ahora nada más conectamos nuestra carga, que en este caso sería la de 16 ohms. Y podríamos averiguar ahora el voltaje en esa carga con una simple regla divisora de voltaje. Con una regla divisora de voltaje. Sería VL vendría a ser 28 por 16 entre 24 más 16. Y esto sería 11,2 volts. Eso sería 11,2 volts. Y la corriente en la carga sería 11,2 entre 16. Lo que viene siendo 700 miliamperes. La corriente por la carga en ese circuito va de abajo hacia arriba. Podemos ya dibujarla por acá. Y L, entonces, según lo que acabamos de hacer, es 700 miliamperes. Y nuestro circuito equivalente de todo esto que estaba aquí marcado, viene siendo este circuito que está acá, que sencillamente es una fuente de voltaje con un valor de 28 volts
y una resistencia en serie con un valor de 24 ohms. Esto sería el procedimiento para poder aplicar el teorema de Thevenin en el análisis de un circuito.